Mis hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la oportunidad que me conceden de compartir con ustedes la palabra de Dios. Les invito a que hagamos una oración. Señor Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir nuevamente como iglesia para escuchar tu voz. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos escuchar con claridad tu voz. Te rogamos, Señor, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente y que, Señor, tú transformes nuestra vida, que no salgamos igual de como hemos entrado, sino que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, el tema es: la palabra de Dios tiene poder. Sin duda que la palabra de Dios es muy poderosa. De hecho, el escritor sagrado en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, escribió lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda alguna que lo único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Sin duda que la herramienta que Él utiliza para hacer de nosotros personas nuevas es su palabra, porque su palabra tiene poder. Tan poderosa es la palabra de Dios que si nosotros abrimos nuestra Biblia en el Salmo 19, el rey David ha de compartir con nosotros que la potencia, la capacidad, el poder de la palabra de Dios puede transformar, puede cambiar y es más, puede hacer de la nada algo grandioso. Si usted busca el Salmo 19, encontrará en sus primeros versículos lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los primeros 6 versículos del Salmo 19 nos presentan precisamente el poder creador de la palabra de Dios. Ese poder que puede crear de la nada algo increíble, extraordinario y maravilloso como es el mundo en el que vivimos. Fíjate de qué manera tan hermosa y tan bella el rey David ha de describir el poder de la palabra de Dios. En su versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada vez que tú y yo alzamos nuestros ojos al cielo, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de ver esos cielos, ese universo que Dios ha formado, podemos entender y saber que esa creación viva, esa creación extraordinaria, es la misma voz de Dios hablando a nuestro corazón, hablándonos de su poder, hablándonos de su grandeza, hablándonos de sus propósitos eternos que tiene para con el hombre. Dice que el firmamento, las nubes, las estrellas, las galaxias, los cielos y los cielos que están más allá de esta atmósfera, dice que anuncian la obra de sus manos. Nos está diciendo que precisamente fue el poder de su palabra lo que hizo que el mundo existiera. Si tú lo recuerdas, dice el libro de Génesis: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sean los mares, y fueron los mares. Y dijo Dios, haya vida en la tierra, y hubo vida en la tierra. Y dijo Dios, cada vez que Dios dijo, cada vez que Dios habló,
cada vez que Dios emitió su palabra, entonces de manera increíble, poderosa y extraordinaria, formó algo que no existía. Formó de la nada algo extraordinario, maravilloso, como es el planeta en el que tú y yo vivimos. Dice que ciertamente este universo, este planeta Tierra, no tiene lenguaje ni palabras, ni escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, es a través de sus obras creadoras que sabemos que son producto de la potencia de su voz. Por eso dice que salió de la tierra su voz por toda la tierra misma se inundó de las palabras de Dios, porque cada cosa creada es producto de la poderosa palabra de Dios. Dice que el sol recorre los cielos porque Dios lo hizo. Y dice que ha puesto en esta tierra su habitación. El sol habita en esta tierra. El sol recorre la tierra. Y dice que cada vez que la recorre, lo hace con alegría, porque ciertamente Él es producto, Él es resultado del poder de la palabra de Dios. De tal manera que dice que no hay nada que se esconda de su calor. No existe ninguna parte del mundo donde el sol no pase. Y esa es la idea. La idea es que Dios está recorriendo el mundo entero, tratando de alcanzar el corazón de todos los hombres con su presencia. Y la primera presencia de Dios en este planeta es precisamente a través de la creación. Pero ¿cómo fue formada la creación? Fue formada por la poderosa palabra de Dios. Fue el aliento de vida que produjo un lugar tan increíble, tan extraordinario y maravilloso como es el planeta en el que tú y yo vivimos. Pero también el rey David ha de presentarnos que esta palabra de Dios se vuelve una palabra más cercana. Y entonces nos dice que las Escrituras, que esta palabra que tú y yo tenemos en nuestras manos, esta palabra que podemos abrir y leer y discernir y conocer y entender, es el mismo poder de Dios transformador que puede hacer de nosotros personas nuevas y diferentes. Si tú necesitas cambios como ser humano, si tú necesitas ser mejor padre, si necesitas ser mejor mamá, si necesitas ser mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, si necesitas ser mejor hijo o hija, si necesitas ser mejor empleado, si necesitas ser mejor servidor, si necesitas ser mejor cristiano, si necesitas ser mejor ser humano, lo que necesitas es la poderosa palabra de Dios. Fíjate cómo el rey David nos ha de describir la segunda parte de este hermosísimo salmo. Verso 7 dice: la ley de Jehová. Sí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene leyes y dice que estas leyes son perfectas. Desafortunadamente vivimos en un planeta donde lo que menos existe es la legalidad. El ser humano intenta por todas las formas posibles dejar una ley, hacer valer las leyes, la justicia. Sin embargo, la corrupción, el amor a sí mismo, el amor propio, el deseo de obtener ganancias, el deseo de echar raíces en este planeta hace que la justicia no se cumpla de manera cabal y perfecta. Sin embargo, cada vez que tú y yo abrimos la palabra de Dios, encontramos leyes perfectas. Y dice que esta capacidad, este poder perfecto de Dios convierte el alma. La única palabra que puede cambiar el corazón de tu esposo es la palabra de Dios. La única palabra que puede cambiar los pensamientos de tus hijos es la palabra de Dios. La única palabra que puede transformar el mundo en el que vivimos, sí, son las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios
tienen el poder de convertir el alma, de transformar el alma, de darle vida al alma muerta. Dice la Escritura que antes de conocer a Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No experimentábamos la vida. Todo cuanto hacíamos, lo hacíamos porque estábamos perdidos y sin luz y sin esperanza. Pero la palabra de Dios vino a darle cauce, vino a darle luz, vino a darle propósito, intención a nuestra vida. Es ahí donde dice que las leyes de Dios, las palabras de Dios, convierten el alma. Pero fíjate también lo que dice, siguiente parte del versículo 7, el testimonio de Jehová. Las palabras de Dios, dice, son fieles. La idea es que la única palabra confiable es la palabra de Dios, porque ese es su poder. El poder de la palabra de Dios es que las palabras de Dios son confiables, porque hacen sabio al sencillo. Ciertamente, nosotros como seres humanos usamos nuestro lenguaje, usamos nuestras palabras y tratamos de convencer a las personas con las que vivimos que somos seres confiables. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos caído en que las palabras que hemos dicho no son la verdad? ¿Cuántas veces nuestra boca se ha abierto para prometer algo y no lo hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a cambiar, que vamos a ser distintos, diferentes? Sin embargo, no logramos alcanzar aquello que hemos prometido o dicho, porque nuestras palabras, por muy sinceras, por muy francas que sean, no son confiables. Pero dice que la palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa capacidad. Las palabras de Dios, todas ellas son confiables hasta el punto de que hace sabio al sencillo. Dios nos hace sabios a través de sus palabras. También dice la Escritura en el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios sea recta? Dice que la palabra de Dios nos conduce por el camino correcto. La idea es que no hay formas de evitar los juicios divinos. Todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien y nunca para nuestro mal. Si Dios usa palabras para disciplinarnos, no es porque quiera fastidiarnos la vida, no es porque quiera entristecer nuestro corazón, sino que Él utiliza sus palabras rectas, dice ahí con mucho énfasis, con mucha firmeza, para alegrar el corazón. Si algo alegra el corazón de los hombres, son las palabras de Dios. ¿Qué es lo que entristece el corazón del hombre? El pecado. Todos los pecados que tú y yo cometemos, por muy atractivos o placenteros que estos sean, al final producen en nosotros la muerte, y esa muerte produce en nosotros una profunda tristeza y un gran vacío. Pero son sus palabras rectas, sus palabras verdaderas, las que hacen que nosotros podamos encontrar en ellas una verdadera alegría. Sí, dice el versículo 8 en su segunda parte, el precepto de Jehová. Las palabras de Dios tienen el poder de ser puras, de ser santas, de purificar el alma, de tal manera que dice, alumbra los ojos. Si algo hace que nuestra mente se vuelva entenebrecida, si algo hace que nosotros no pensemos correctamente, si se pone en nuestra mente una nube y no sabemos lo que estamos haciendo, es porque precisamente nuestro pecado, nuestra maldad, ha dejado en tinieblas nuestra cabeza. ¿Recuerdas aquellas palabras de Jesús en aquella montaña donde es asesinado, en el monte de la calavera? Dice que en el Calvario Jesús le dijo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Esta idea de no saber lo que hacen tiene que ver que sus ojos no están iluminados, que sus ojos están ciegos, que no conocen la verdad. Sin embargo, la palabra de Dios tiene ese poder, esa capacidad de hacernos entender y hacernos saber qué es lo que está entorpeciendo nuestro caminar con Dios, qué es lo que nos hace infelices y desdichados, qué es aquello que estamos practicando que evita que podamos caminar en la luz. Y sin duda, tú y yo sabemos que son nuestros pecados y nuestra propia maldad. Dice que solamente la palabra de Dios purifica el corazón del hombre. Es por eso que dice el Señor Jesucristo que la palabra que Él nos ha hablado nos limpia y nos purifica, porque la palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestro corazón. Dice el versículo 9, sí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Las palabras de Dios son poderosas porque limpian, porque quitan todo aquello que nos entorpece, que nos hace tropezar. ¿Recuerdas aquella historia en el Evangelio de Mateo, donde dice que había una voz que clamaba en el desierto y que preparaba el camino del Señor? Dice que Él allanaba el camino, Él limpiaba el camino para que el Señor Jesús pasara y fuera conocido como el Mesías, como el Salvador del mundo. Precisamente lo que Juan predicaba, lo que Juan enseñaba era arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse de sus pecados, den muestras, evidencias de un arrepentimiento genuino y vengan a Dios, vuélvanse a Él y Dios les dará una vida nueva. Esa es la idea de la palabra de Dios que limpia, la palabra de Dios que hace que el hombre permanezca para siempre. Por eso el apóstol Pablo nos ha de enseñar que esta palabra de Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas hasta el punto de hacer de nosotros nuevas criaturas. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que dice ahí el versículo 9 en su final, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si alguien tiene en su boca la verdad, ese es Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado palabras que nos convencen, que nos atrapan, que nos seducen, que nos hacen sentir bien, pero que son caminos que en su principio nos parecen de vida, pero en su final nos encontramos con la muerte? Las únicas palabras que están llenas de verdad son las palabras de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra de verdad. Y dice entonces que si la palabra de Dios es la verdad, entonces todo lo que nosotros experimentemos en ella será lo justo. ¿Qué quiere decir esto? Que si dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, es porque es lo verdadero y es lo justo. El hombre que pecare, ese morirá. Sí, ciertamente, ¿qué merece el hombre por su pecado? La muerte. Eso es la verdad, eso es lo justo. Pero también dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad es que Jesucristo quiere justificar tu vida. La verdad es que Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Y eso es verdadero y eso es lo justo, porque Él paga con su sangre preciosa en la cruz del Calvario nuestro pecado y nos redime y nos compra con su sangre preciosa, de tal manera que nos presenta delante de Dios como inocentes, aun cuando nosotros sabemos que somos culpables. Y a eso la Biblia le llama justificación. Entonces la palabra de Dios no solamente es la verdad, sino también la palabra de Dios es justa. Esa es la capacidad, esa es la potencia, ese es el poder que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la atendemos, cuando nosotros la leemos y la estudiamos, pero sobre todo cuando hacemos que la palabra de Dios
sea una actividad cotidiana en nuestras vidas. Dice también el salmista, el rey David, en este salmo, hablando del poder de la palabra, dice que la palabra de Dios debe ser deseada más que el oro y más que mucho oro de gran precio, o sea, de ese oro afinado. Deseables son más que el oro. Tristemente, el mundo está buscando otras cosas que no es la palabra de Dios. Está haciendo a un lado la única palabra poderosa que puede cambiar y transformar sus vidas. Sí, ciertamente el mundo entero está en busca de cosas materiales y mientras más tenga, cree ser más feliz. Y mientras más poder tenga, cree que puede controlar y dominar al mundo entero. Pero la realidad es que todos los seres humanos estamos perdidos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y dice claramente la Escritura que la única palabra que puede darle valor a nuestras vidas es la palabra de Dios. Cuando esta palabra verdadera, cuando este verbo hecho carne entra al corazón del hombre, entonces ya tiene un valor importante. La Biblia nos enseña que el gran tesoro de Dios está guardado en vasos de barro. Sí, los vasos de barro somos nosotros, hechos del polvo de la tierra, somos frágiles, no somos nada. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de recibir en nuestro corazón a Jesucristo y entonces nuestra vida vale no por lo que nosotros hacemos ni por lo que nosotros somos, sino que nuestra vida vale por lo que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros. Es precisamente por lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que hace que nuestra vida tenga propósito, sentido y sobre todo que tenga un gran valor. Dice, deseables son más que el oro las palabras de Dios, porque nosotros somos la evidencia de que el poder de Dios sí transforma y sí cambia el corazón del hombre. Dice que estas palabras son dulces como la miel y más dulce que la que destila del propio panal. Las palabras de Dios también nos cobijan. Las palabras de Dios también nos abrazan. Las palabras de Dios también nos consuelan. Las palabras de Dios también nos fortalecen. Las palabras de Dios también nos apapachan. Las palabras de Dios están llenas de amor, de afecto. Las palabras de Dios tienen como propósito enseñarnos que somos para Él su especial tesoro. De ahí que la Biblia dice con claridad que las palabras de Dios son como miel y que debemos disfrutar inmensamente esas palabras de amor que Dios tiene para con nosotros. Pero así como Dios nos habla con amor, también nos habla con firmeza y dice que tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, las palabras de Dios también nos corrigen. Las palabras de Dios también nos muestran el camino correcto. Las palabras de Dios también nos enseñan que estamos yendo por un lugar equivocado. Sí, son las palabras de Dios las que enderezan nuestras veredas. Son las palabras de Dios las que corrigen nuestros pensamientos. Son las palabras de Dios las que nos dan un camino mejor. Por eso, mis hermanos, hoy, al hablar del poder que tiene la palabra de Dios, tienes que entender que muchas veces tú y yo hemos minimizado, hemos menospreciado, le hemos quitado el valor que realmente tiene la palabra de Dios. Esa palabra que formó los cielos y la tierra, esa palabra que cambió tu vida y que cambió mi vida, esa palabra que quiere seguir haciendo cosas importantes en nuestras vidas, esa palabra que Dios quiere vertir sobre tu corazón y que quiere que tú escuches día con día porque Él está interesado en transformar tu vida y que seas más parecido a su Hijo Jesús. Por eso dice la Escritura, tu siervo es además amonestado con esa palabra de Dios. Y dice que cada vez que nosotros guardamos, cada vez que nosotros le damos el valor correcto a las Escrituras, cada vez que le damos ese amor, ese cariño a las palabras que Dios nos da a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida, dice que cada vez que nosotros las recibimos con alegría,
entonces Dios nos llena de galardones. En otras palabras, lo que quiere decir es que cada vez que tú escuchas, cada vez que tú lees, cada vez que tú meditas y reflexionas, cada vez que tú estudias la palabra de Dios, cada vez que te encuentras con ella en el camino, dice, eres bendecido. De ahí la idea de que recibimos galardones. Dios nos bendice a través de sus palabras. Si regresamos al libro de Génesis capítulo 1, dice que aquella tierra estaba desordenada y vacía y estaba en obscuridad. Pero Dios dio su palabra y entonces la luz apareció y todo lo puso en orden. Si tu vida está vacía, si tu vida está desordenada, si tu vida está en tinieblas, necesitas escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene ese poder, esa capacidad de hacer de nosotros personas bendecidas. En guardarlos hay grande galardón. También dice que la palabra de Dios tiene el poder de redarguirnos, de convencernos de que lo que estamos haciendo está mal. ¿Cuántas veces, cuántas horas has ocupado y utilizado para convencer a tus hijos que están actuando mal? ¿Cuántas veces has platicado con tu esposo o con tu esposa tratando de resolver conflictos que llevan años? ¿Cuántas veces has tratado de llevarle una palabra a aquel amigo o a aquel vecino que se cierra cada vez que compartes con él tu fe? Y entonces tú dices, es necio, es rebelde, no quiere escuchar. ¿Qué necesita este hombre? ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué necesita mi esposo, mi esposa, mis hijos? ¿Cómo logro que mis padres se entiendan? Y dice que la única persona que puede convencernos de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados, de nuestra propia necedad, es Dios con su palabra. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque la única posibilidad que tenemos de escapar de nuestra propia maldad y de escapar de nuestra propia rebeldía y necedad es escuchando y atendiendo y obedeciendo las palabras de Dios. Dice que las palabras de Dios hacen al hombre íntegro, lo hacen limpio. Dice que Él es la persona que cambia nuestras vidas hasta el punto de ser capaces de entrar al cielo, porque su poder transformador ha hecho de nosotros personas que tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por eso termina el salmista diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En otras palabras, lo que está diciendo David es, llena mi boca de tus palabras, llena mi boca de tus palabras y mi corazón y mi mente, para que pueda experimentar que el único Dios que es mi roca y mi redentor, seas tú. Bien dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decimos con esto? ¿Qué nos enseñó Jesús con esto? Que tristemente nuestro corazón está lleno de avaricias, está lleno de rencillas, de rencores, de amarguras, que hemos guardado en el corazón enojo, que hemos guardado en el corazón envidias, que hemos guardado en el corazón todo aquello que destruye el alma. Y por eso cuando nuestra boca habla de lo que en el corazón tenemos. Pero el salmista dice, llena mi boca de tus palabras, sean gratos los dichos tuyos en mi boca, que lo que yo hable sea precisamente vida y no muerte, porque cada vez que Dios habla, el aliento de su vida produce en el corazón del hombre
vida eterna. Cada vez que tú le hables a tu hijo, háblale con las palabras de Dios. Cada vez que trates un asunto con tu esposo, trátalo con las palabras de Dios. Cada vez que quieras convencer a tu mujer de que está equivocada, dale la palabra de Dios. Tristemente, nuestros argumentos tienen que ver con nosotros mismos y no con el Señor, porque es lo que hemos guardado en el corazón. Hemos guardado en nuestro corazón esa justicia propia. Hemos guardado en el corazón esa vanidad, esa soberbia de pensar y creer que los únicos que tenemos palabras confiables y verdaderas somos nosotros. Cuando seamos humildes, cuando aprendamos a decirle a Dios, Dios, no puedo seguir adelante si tú no llenas mi boca y mi corazón con tus palabras. Haz que mis pensamientos sean el producto de tus palabras y no que los pensamientos sean producto de mi propia maldad. Por eso termina diciendo el salmista, tú eres mi roca, tú eres mi redentor, porque la palabra de Dios, poderosa, produce personas nuevas en el corazón de aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Mis hermanos, cómo deseo, cómo oro y cómo le ruego al Señor que llene nuestras vidas de sus palabras, que nuestras mentes estén llenas de sus mandamientos, que nuestros oídos tengan el deseo de escuchar la voz de Dios y que nuestras vidas se gocen con obedecer las leyes que Él nos deja en su bendita palabra. Reciban pues, mis hermanos, un abrazo fuerte y mi oración sincera para que Dios produzca en ustedes hombres y mujeres, hijas e hijos de Dios, que sean el orgullo de aquel Padre Santo que los busca día con día a través de sus palabras. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es justa, porque tu palabra cambia y transforma el corazón del hombre, porque solamente tu palabra produce vida y vida eterna. ¿Cómo te rogamos, Señor, que llenes de tus palabras el corazón de tu iglesia y que en lugar de que discutamos como seres humanos nuestros argumentos, pongamos en práctica tu bendita palabra? Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos en contacto.